Lo que yo les voy a presentar hoy corresponde al último capítulo de mi tesis doctoral. Espera que voy a bajar esto. Que se presentó el año pasado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, se realizó acá en el CEMPAC, y bueno, tuvo la financiación, además de la beca doctoral de CONICET, de la Cetacean Society International y de la Society for Marine Mammalogy, que me dieron los subsidios para yo poder ir a estudiar las distintas colecciones que estudié para esta tesis. A ver si pasa. Ahí pasa. Bueno, nosotros sabíamos de antemano que los distintos hábitats pueden derivar en presiones selectivas diferenciales, y en el caso de los animales marinos, particularmente los delfines, ya sabíamos por literatura previa que hay una asociación entre la flexibilidad, la velocidad de la natación, la ecología trófica y el hábitat de los animales. De esta manera, esperábamos, o sea, sabíamos que hábitats más complejos estaban asociados con flexibilidad y maniobras lentas, mientras que aquellos animales de ambientes pelágicos producen giros más amplios y rápidos. En particular, los delfines de natación rápida, que son las especies que nosotros incluimos, sabíamos que tienen una configuración morfológica relativamente estable, pero a pesar de esto, su columna vertebral es variablemente flexible, y que esta flexibilidad está afectada por los músculos, los tendones, ligamentos, el tamaño y la composición de los discos intervertebrales, pero también por la estructura e interferencia de las vértebras, que era lo que a nosotros particularmente nos interesaba. Entonces, ya habíamos notado, en base también a trabajos previos, que la morfología vertebral varía regionalmente a lo largo de la columna, especialmente en lo que respecta a la forma del centro, a la estructura y al desarrollo de los procesos, tanto transversos como los procesos neurales, al número de vértebras en una región en particular, y al desarrollo de estructuras accesorias, no sé si se ve la flechita, como son estas dos proyecciones óseas que se llaman metapófisis. Nuestro trabajo se inspiró en trabajos previos, especialmente en el trabajo de Bachholz y Scher de 2004. Ellas ya habían planteado que la columna vertebral de los delfines tenía una variación intrafamiliar muy alta, especialmente en lo que respecta al total de las vértebras, a la forma de esas vértebras y a la orientación de la espina neural. Estas autoras habían asociado un bajo número de vértebras, centros vertebrales elongados y hábitos costeros, y los caracterizaron como rasgos ancestrales. Por otro lado, dijeron que un alto número de vértebras, vértebras discoidales y hábitos pelágicos serían rasgos más recientes. Emily Woodward, en un trabajo que hizo sobre misticetos, hipotetizó que las especies pelágicas de natación rápida tendrían rasgos osteológicos que sugerirían una columna vertebral más estable. En eso basamos nuestro objetivo y nuestras hipótesis. Para nuestro trabajo utilizamos 4 especies, que son especies que se distribuyen solamente en el hemisferio sur, son parcialmente simpátricas y están estrechamente relacionadas. Acá a la derecha se puede ver la filogenia más aceptada para estas especies, y como pueden ver son especies estrechamente relacionadas entre sí. Teníamos la tonino vera, el delfín austral, el delfín oscuro y el delfín cruzado. Las dos primeras especies, la tonina y el delfín austral, se las considera especies costeras, más bien de hábitat complejos, que se alimentan de especies bentónicas y demersales. Las últimas dos son especies de aguas más abiertas, en particular el delfín cruzado es una especie oceánica, y tienen un método de captura cooperativo alimentándose de presas pelágicas. Es importante recalcar, bueno, las diferencias en los tamaños de las especies. Vamos desde el delfín más chiquitito del mundo, como es la tonino vera, hasta un delfín relativamente grande, de más de 2 metros, como es el austral,
Y otra cosa muy interesante es el número de vértebras, ¿sí? La tonina vera tiene 64 vértebras máximo, el delfín austral 67, y los dos pelágicos tienen entre 73 y 72 vértebras, o sea que había una variación en el número de elementos en la columna. Eso ya nos planteaba un problemita. Nuestro objetivo para este trabajo, para este capítulo en particular, fue analizar la relación entre la flexibilidad y estabilidad de la columna y los hábitos ecológicos de cada especie. Partimos de la hipótesis de que las especies de hábitat complejos tienen rasgos osteológicos asociados con una mayor flexibilidad y maniobrabilidad, mientras que las especies pelágicas de alimentación cooperativa tienen rasgos asociados con una mayor estabilidad. Para esto nosotros estudiamos material de colecciones, ¿sí? De 6 colecciones distintas entre Argentina, Chile y Estados Unidos. Incluimos un total de 116 especímenes y 595 vértebras. Nosotros en base a trabajos previos ya habíamos visto que si utilizábamos una subdivisión tradicional de la columna vertebral, la tradición es cervical, torácico, lumbar y caudal, esa subdivisión lo que hace es enmascarar variaciones morfológicas a lo largo de la columna. Dijimos, bueno, esa subdivisión no la podemos usar. Vamos a utilizar un criterio funcional propuesto por Bachholz y Scher en 2004, que lo que hace es dividir el área lumbar y caudal en un torso, un pedúnculo y la aleta. A su vez, el torso se divide en una región anterior, una media y una posterior en función de cambios en la orientación de la espina neural. Nosotros lo que hicimos fue seleccionar 9 vértebras a lo largo del esqueleto basándonos en la posición respecto a estas regiones funcionales o límites entre regiones funcionales. Elegimos esas 9 vértebras y lo que hicimos fue aplicar un enfoque tridimensional utilizando un microscribe. Las configuraciones de landmarks variaron entre regiones, ya que la morfología vertebral varía tanto de una región a la otra, no podíamos utilizar la misma configuración de landmarks para todas las regiones, y entonces tuvimos, por ejemplo, 33 landmarks en la región cervical, que están mostrados acá en el gráfico de la derecha, 35 landmarks para las 2 regiones del tórax, 41 landmarks para la zona media de la columna, 34 landmarks para el pedúnculo, perdón, para el torso posterior, y 28 landmarks para el pedúnculo. Otro de los inconvenientes que nosotros teníamos es que las vértebras tienen muy pocos landmarks anatómicos, landmarks de tipo 1, y que su forma está básicamente dada por su contorno. Entonces, ¿qué hicimos? Como no teníamos muchos landmarks anatómicos, pero sí unos, lo que hicimos fue utilizar esos pocos landmarks anatómicos como anclaje para proyecciones. Utilizamos esta proyección con forma de asterisco para obtener landmarks sobre el contorno de los centros vertebrales. Después esta segunda, la figura B, para obtener landmarks sobre las espinas neurales. Y esta tercera, la forma C, para obtener landmarks sobre los procesos transversos. Bien, obtuvimos todos esos landmarks y hicimos básicamente nuestros análisis mayormente en Morpho-J. Primero que hicimos fue hacer regresiones múltiples sobre el tamaño del centroide buscando alometría, y porque teníamos un problema, teníamos un bajo N de adultos. Entonces lo que tuvimos que hacer fue incluir subadultos en nuestros análisis. Entonces, primero extrajimos el efecto de la alometría, y con los residuos de esa regresión realizamos análisis de componentes principales, después seleccionamos componentes principales para realizar análisis canónicos de varianza, porque, como les digo, teníamos un bajo N, pero teníamos relativamente muchos landmarks.
Entonces lo que hicimos, bueno, esos análisis canónicos de varianza no los hicimos en Morpho.j, sino que los hicimos en R, y con esto analizamos las diferencias estadísticas entre especies. Bien, acá del lado derecho podemos ver para cada una de las regiones, tenemos las 9 regiones que analizamos, los resultados los resultados gráficos de los análisis de componentes principales, ¿sí? Componente principal 1 versus componente principal 2. Lo primero que nos llamó la atención, que igualmente tiene lógica, fue que los extremos de la columna, tanto la región cervical, el principio del tórax, como el pedúnculo y el torso posterior, mostraban porcentajes de varianza explicada menores a las regiones medias. O sea, la diferenciación era mucho mayor en las regiones medias que en los extremos de la columna. Lo que podemos ver a partir de estos gráficos de componentes principales es que en el caso de la zona media de la columna, si pueden ver acá el violeta y el celeste, identifican al delfín oscuro en celeste y al cruzado, que son las dos especies pelágicas de alimentación cooperativa. Y como pueden ver, en varios de los casos, las elipses están o superpuestas o muy cercanas, que era lo que nosotros esperábamos ver. Bien, estos resultados que vimos en PSA, especialmente en la zona media del cuerpo, coincidieron con los análisis canónicos de varianzas y estuvieron respaldados estadísticamente. Acá lo que les muestro, estoy haciendo un resumen de todo el capítulo porque era larguísimo. Lo que les estoy mostrando son la forma media del límite entre el tórax y el torso anterior y del torso medio para cada una de las especies, la forma media de esas vértebras, ¿sí? Y lo primero que podemos ver es que las especies consideradas costeras o de hábitos complejos, de ambientes complejos, tenían vértebras mucho más alargadas, de procesos relativamente más cortos y con menor inclinación. Eso es biomecánicamente importante, ya que, por un lado, nos está hablando de un menor desarrollo de la musculatura de la natación, menor desarrollo relativo siempre, y de una menor eficacia de los músculos. El hecho de que estos procesos transversos, por ejemplo, en el torso medio, en las especies oceánicas de alimentación cooperativa, estén tan inclinados hacia adelante, lo que hace es aumentar la ventaja mecánica, la fuerza que realizan los músculos. Nuestros resultados, o sea, los resultados de esta parte del trabajo también coincidieron con el hecho de que, por ejemplo, en el torso medio, las especies de alimentación pelágica tienen un número mayor de vértebras y que esa región del cuerpo representa una mayor proporción del esqueleto que en las especies de ambientes complejos. Y eso tiene, o sea, está de acuerdo con lo que estábamos viendo. Es otra manera de decir, bueno, no solamente la forma de la vértebra, sino que la composición de la columna vertebral está de acuerdo con una columna vertebral mucho más estable y biomecánicamente más ventajosa para la natación en las especies oceánicas. Y bueno, resumí mucho, pero nuestros análisis nos llevaron a plantear la conclusión de que estas especies, a pesar de estar estrechamente relacionadas, su morfología vertebral es bien diferente y está relacionada con la estrategia de forrajeo y con el hábitat o ambiente preferido por las especies. Y que esto estaría reflejando una alta plasticidad, lo que resalta la importancia de la complejidad comportamental y del hábitat en el desarrollo de adaptaciones particulares. No lo hice muy largo, acá les dejo un código QR que los lleva
a mi perfil de ResearchGate, donde pueden encontrar lo que se ha publicado hasta el momento de este trabajo. Y bueno, nada, muchas gracias, Hugo, muchas gracias a los organizadores, a la gente que está escuchando, y si tienen alguna pregunta, la contestaré, trataré de contestarla con muchas ganas. Muchísimas gracias, Cata. Bueno, te digo Cata, pero me llamo Marchesi, Está eh, bien. por tu muy bonito trabajo. Tenemos algunas preguntas. Tengo a Pancho Prevosti. Te Pancho, hago una... ¿tienes? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, una consulta puntual. Mencionaste que hicieron CBA a partir de los componentes principales. ¿Cómo hicieron para seleccionar y cuántos componentes? O sea, ¿cómo dieron ese salto de los ejes y qué variables metieron finalmente? O sea, qué cantidad de ejes y cómo los eligieron, metieron en el CBA, Mira, básicamente. sí. El número de componentes principales varió según la región, y lo que nosotros usamos, sí, varió según la región en función de, perdón, en función de, ya lo estoy buscando porque no lo tengo así en la punta de la lengua, pero lo tengo acá, tenía todo listo como para contestar preguntas. Utilizamos un método que se llama Kaiser-Gatman, si el criterio de Kaiser-Gatman, y lo que utilizamos fue cuánto representaba cada PC. En función de eso, seleccionamos 11 componentes para la región cervical, 9 para el tórax, 8 para la región media del tórax, 7 para la región que le sigue, las 3 regiones que le siguen, y 5 tanto para 2 regiones del torso y para el torso, y 10 para el torso posterior. Como nosotros no estamos comparando entre regiones, sino entre especies dentro de cada región, no vimos un problema en tener distintos componentes principales para distinta cantidad de componentes principales para cada región. No sé si eso contesta tu pregunta. Eh, sí, o sea, básicamente se basa en el porcentaje de varianza explicada hay como un corte o algo así, y ese es el criterio para meter Exactamente, más o menos ejes, ¿no? Algo así. exactamente. Bueno, bueno, gracias, era eso nomás. Siguiente pregunta la tiene Boris. Boris. Eh, Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, felicitaciones por tu charla, muy bonita, y trabajar con delfines tiene que ser fascinante, a pesar de que sean esqueletos, y yo estoy muy emocionado. Mi pregunta va dirigida hacia las especies que son más oceánicas. Si es Sí. que, no sé si tú viste o algo así, pero si es que existen en estas especies algunos grupos, agrupamientos o poblaciones que estén en diferentes zonas geográficas con poca comunicación. Y si es que en estas diferentes poblaciones también varía la morfología, por ejemplo, entre las poblaciones que estarían en la zona más cercana entre Chile y Argentina versus las que están por ahí, que había cerca de Australia y Oceanía. Mirá, yo utilicé y fui bastante crítica en eso. Por ejemplo, el delfín oscuro tiene poblaciones, tiene subespecies en realidad, en distintas partes del hemisferio sur. Por ejemplo, yo el delfín oscuro solamente utilicé especímenes de la costa argentina, encontrados solo en la costa argentina. No incluí especímenes ni de Perú, por ejemplo, otra subespecie, ni de Nueva Zelanda, para no meter más variación que estaba aparte de la pregunta que yo estaba haciendo, ¿sí? Porque me podía estar mostrando una variación debido a que son subespecies distintas, que en Nueva Zelanda, por ejemplo, el delfín oscuro es bastante más costero de lo que es acá en Argentina, por ejemplo. Pero, bueno, de delfín austral también, solamente incluí
especímenes tanto de la costa argentina como del sur de Chile, encontrados en el caso de los chilenos, fueron todos especímenes encontrados en el estrecho de Magallanes y en la zona de Punta Arenas, o sea, son bien, bien costeros. Y en el caso de la Tonino Vera, lo único que no lo tenemos analizado porque el número de especímenes es extremadamente bajo. Yo incluí especímenes de la zona de Tierra del Fuego, donde las toninas son bien costeras, bien, bien costeras, y están asociadas mucho a las rompientes de olas y a los bosques de algas, y se alimentan bien en la costa, y también hay especímenes de acá al norte de Patagonia, donde se ha visto las toninas hacer incursiones en mar abierto. Hay una parte del trabajo que yo no presenté, que es que la tonina tiene en algunas partes de su esqueleto, tiene características que estarían indicando que tiene ciertos, que tendría ciertos beneficios también a alimentarse en ambientes pelágicos, como por ejemplo un pedúnculo muchísimo más estable que lo que se esperaría y muchísimo más estable que, por ejemplo, el pedúnculo del delfín austral. Entonces, ahí nosotros lo que creemos es que hay un compromiso. La Tonino Vera tiene una parte anterior del esqueleto extremadamente flexible, ¿sí? Siempre basándonos en características óseas nada más, y una parte caudal del esqueleto que es mucho más similar a las especies de alimentación cooperativa, a las especies pelágicas y oceánicas, que, por ejemplo, el delfín austral. Entonces, ese caso nos planteó un problema bastante importante al momento de interpretar los resultados. Fue, bueno, ¿y acá qué pasó? No estábamos esperando esto. Y lo que nosotros creemos es que la Tonina overa es mucho más plástica que el delfín austral y que puede alimentarse con igual facilidad tanto en regiones costeras como participar en alimentación cooperativa de especies pelágicas en aguas un poco más abiertas, que también se la ha observado haciendo eso, aunque en mucha menor proporción. No sé si eso Perfecto. responde tu pregunta. Sí, muchas gracias. No, por nada. Perfecto. Cata, muchísimas gracias por el tiempo de tu presentación. Muy bonita. Muchísimas Eh, gracias a vos, Hugo, y a todos los que organizaron esto. Estuvo genial.